Después de esta tanda de 10 capítulos se ha anunciado el inevitable hiatus, y para empezar los videos que haré durante la pausa, me pareció buena idea partir con un análisis para predecir el ansiado retorno. Así que acompáñenme por este viaje lleno de efemérides, estadísticas básicas y mucho hiatus. Y bueno, para hacer la primera estimación, iremos a la muy confiable gráfica de hiatus.github.io, donde están registradas todas las semanas en las que Togashi ha publicado su preciado manga. Y lo primero que podemos ver es que desde su estreno en el 1998 ha sido irregular, pero también se nota una gran diferencia entre el inicio y la actualidad. Y es que últimamente su irregularidad ha sido un poco más regular, ya que la mayoría de las veces ha sacado de a 10 capítulos, los cuales componen un volumen del manga, y también sus pausas han sido más extensas, y como esa es la tónica en los últimos años, para mi análisis solo consideraré desde el primer hiatus que duró más de 2 meses, es decir, desde el del 2006. En ese entonces, el capítulo 260 nos mostraba cómo el grupo de exterminio se encontraba a 10 minutos de comenzar su asalto, y ahí fue cuando nos vino el primer gran parón, que duró 600 días, periodo en el cual Plutón dejó de ser considerado planeta y salió al mercado el primer iPhone. Para cuando regresó el manga, tuvimos una actualización de lo que pasaba adentro del palacio, donde lo más relevante fue que Meruem estaba malhumorado y por eso terminó echando a sus guardias reales del segundo piso. Luego tuvimos publicación de forma regular hasta el capítulo 270, y ahí fue cuando un hiatus nos pilló justo en medio de la invasión, así que entre que el rey de las hormigas accedió a salir con los viejitos y Zeno actuó de Uber usando su dragón, pasaron 84 días. Los capítulos regresaron a salir semana a semana hasta el 280, justo cuando Knuckles se salvaba jabonado de dejar este mundo. Y entonces vino el parón de 147 días, que fue lo que nos tardamos en ver la nueva versión Godspeed de nuestro querido Killua. Y así fuimos felices hasta el capítulo 290, en donde al fin Meruem aceptaba pelear en serio luego de que Netero le ofreciera decirle su nombre. Pero bueno, para los que estuvimos ahí, primero se lanzó Minecraft y falleció el rey del pop, porque nos tocó un hiatus de 392 días, aunque la espera definitivamente valió la pena, porque cuando regresó el manga, pudimos ver el comienzo de esta épica pelea. De ahí en más todo siguió demasiado bien, porque Togashi se mandó 20 capítulos de una, y llegamos hasta el 310, cuando el post-Rose Meruem empezaba a dar los primeros signos de cuál sería su destino. Pero bueno, nada es gratis en la vida, y es que después de tantos capítulos se nos vino el hiatus de 434 días, periodo en el cual nació la red social Instagram y se estrenó la serie de Game of Thrones. Pero eso no fue todo lo que ocurrió, ya que también pasó algo épico. En julio del 2011 se anunció el remake del anime, y un mes más tarde regresó el manga con el 311, capítulo plagado de referencias al mundo real y que también contenía la importante revelación de Palm que nos confirmaba que este arco ya estaba finalizando. Pero la cosa no se quedaría ahí. Supongo que inspirado por el nuevo anime, Togashi hizo algo impensado. No solo terminó el arco de las hormigas quimera, empezó el arco de la elección del 13º presidente y lo terminó sin hacer pausas de por medio, ya que sacó 30 capítulos seguidos, y solo paramos en el capítulo 340, el primero que no sería animado en el remake, y que nos revelaría que se realizará una expedición al continente oscuro. Pero este nuevo parón no se sintió como los demás porque estaba en plena emisión el anime del 2011, y aunque pasaron 805 días entre el 340 y el 341, la verdad es que técnicamente ese hiatus no duró tanto, porque 259 días después del 340 se lanzó el primer capítulo del volumen 0, que nos contaría la mitad del pasado de Kurapika,
y una semana más tarde terminaría con su segunda parte. Pero bueno, luego de eso tuvimos 539 días de hiatus, tiempo en el que terminó la serie Breaking Bad y se lanzó la PlayStation 4. Y ahí llegó el capítulo 341, donde se nos presentaron a nuestras queridas 5 grandes calamidades, lo cual calza muy bien porque realmente esta tanda fue una calamidad. Y es que yo creo que aquí Togashi estaba en su peor momento. Quizás le pasó la cuenta a los 30 capítulos seguidos que sacó antes, porque aún después de descansar mucho tiempo, por primera vez desde que comenzaron estos hiatus, no fue capaz de sacar 10 capítulos seguidos. Solo alcanzó a sacar 9, y lo hizo de forma irregular, porque se tomó una semana de descanso después del 345 y otra después del 348. Y cuando llegamos al capítulo 349, en donde nos presentaron a los 14 príncipes de Kakin, bueno, justo después de eso tuvimos un nuevo hiatus. Y este no sería cualquier hiatus, ya que se convertiría en un nuevo récord, 616 días, tiempo durante el cual terminó el anime del 2011, se estrenó ese pedazo de película que es Interestelar, y la selección chilena de fútbol ganó su primera Copa América. Y al fin, después de todo ese tiempo, el manga regresó como siempre lo hace. Pero esta vez lo haría con una tanda de 11 capítulos, ya que partió con el 350, el que le faltó hacer del volumen de la tanda anterior, y terminaría en el 360, justo un capítulo después de que zarpara el barco, y cuando vimos por primera vez a las bestias guardianas de los príncipes causando estragos. Y así llegamos a un nuevo hiatus, 357 días en los que salió el Pokémon GO y estaba de moda la serie Stranger Things, y luego retomamos la historia en el 361, en donde al fin nos revelaron lo que hace la cadena del dedo índice del último Kurta. Esta tanda fue habitual, por lo que salieron 10 capítulos, y quedamos justo en las clases de Kurapika en el momento en que el usuario de Silent Majority dejaba seco a Barrigan. La posterior espera no fue tan larga, fueron solo 144 días, y cuando regresó en el 371, volvimos a las clases y vimos al Ryodan pasearse adentro del barco. Otra tanda habitual de 10 capítulos, y esa sería la tónica de ahora en adelante, así que llegamos hasta el 380, al encuentro entre los Soldic y los Zodiacos en el tier 3 del barco, y 175 días más tarde, retomamos en el capítulo 381, donde presenciamos cómo Rihan dejaba indefenso al príncipe cachero. Y todo parecía muy bien. Salieron los 10 capítulos habituales y llegamos a conocer mejor a Hinrik y a sus compañeros en el 390. Y cuando empezó el nuevo hiatus, después de los últimos 2 que no habían sido tan extensos, nada hacía presagiar que pasarían casi 4 años sin saber nada del manga. Y bueno, no fueron años normales para el mundo, así que se entiende, pero era bastante preocupante. Por eso cuando Togashi abrió su cuenta de Twitter en mayo del 2022, nos entró el alma al cuerpo a todos. El maestro estaba trabajando en nuevos capítulos, así que el manga al fin regresaría. Y así fue. 1428 días después del capítulo 390, salió el capítulo 391, y Togashi lo hizo como si nunca hubiera pasado nada, continuando la historia del grupito de Hinrik contra los Heilee. Y así salieron semana a semana hasta el capítulo 400, en el que al fin nos enteramos de que Longi sabía usar Nen, haciéndonos pensar a varios que ella era el usuario de Silent Majority. Pero claro, eso no terminaría siendo el caso, aunque nos enteramos de ello recién 650 días después, con el regreso del manga en el capítulo 401, en los tiempos posteriores a la salida de ChatGPT 4. Y bueno, esa tanda fue la última que salió del manga porque posterior a la salida del 410 comenzó un nuevo hiatus y ese es en el que me encuentro al momento de grabar este video. Pero ya, mucha cháchara y pocas predicciones. El título del video es acerca de cuándo regresa el manga
Y para eso voy a hacer la estimación más sencilla posible, solo usando la media. Según los datos históricos, la primera fecha que podemos dar para estimar el regreso del manga es el 3 de enero del 2026. Y si asumimos distribución normal y añadimos la desviación estándar, deberíamos con cierta seguridad asumir que no debería tardar más allá del 30 de diciembre del 2026. Pero bueno, ese límite superior es con un 68,27% de probabilidad. Si queremos ir a la segura usando dos desviaciones estándar, con un 95% de probabilidad el manga debería regresar antes del 26 de diciembre del 2027. ¿Y qué pasa si queremos ser optimistas? Pues con un 50% de probabilidad el manga debería regresar antes del 2 de septiembre del 2026. O sea que deberíamos estar tranquilos con que no pasarán mucho más de 2 años para que vuelva el manga. Pero bueno, estas fechas no son tan alentadoras, y en lo personal creo que no representan demasiado la actualidad del manga, y por eso haré una nueva estimación pero ahora en base a otro análisis, lo que muestra la cuenta de Twitter de Togachi con respecto al avance del manga. Y acá no me voy a detener tanto como en el análisis anterior, porque a futuro tengo pensado dedicarle un video completo a los tuiteos de Togachi, pero lo que sí les voy a comentar es que el entintado del 400 lo terminó el 24 de julio del 2022, 155 días antes de su publicación. Y con respecto al 401, el entintado lo terminó el 9 de marzo de 2023, 578 días antes de su publicación. ¿Y qué pasa con el 410? Ese tuvo su entintado finalizado el 7 de junio del 2024 y su publicación fue 185 días después, el 9 de diciembre de ese mismo año. Entonces, en base a un análisis de ese estilo, conociendo la fecha del entintado del 411, que fue el 14 de junio del 2024, y la del entintado del 420, que fue el 29 de septiembre de ese mismo año, podemos proyectar una nueva fecha de regreso, la cual según mis cálculos sería entre mediados de abril y fines de mayo del próximo año. Fechas mucho más alentadoras. ¿Y qué pasa con la fecha más próxima razonable para el regreso del manga? Bueno, la verdad es que sabemos que tiene entintado hasta la página 19 del capítulo 424, y hasta la fecha no lo ha retomado. Si él quisiera entintar hasta el 430, tardaría aproximadamente 57 días, suponiendo un ritmo promedio de 2 páginas diarias. ¿Y de qué nos sirve saber eso? Bueno, Togachi dijo que quería terminar hasta el 430 antes de fin de año, y yo creo que ya no lo logró, pero no creo que se ponga a terminar capítulos antes de finalizar con eso, así que si consideramos lo anterior, no veo nada probable que el manga regrese antes del 15 de febrero del 2025, que es la fecha a la que terminaría los entintados del 430 si volviera a ellos justo el día que yo publiqué este video. Así que eso, en resumen, según lo que concluí de su cuenta de Twitter, el manga no debería regresar antes de mediados de febrero del 2025, y podría regresar entre mediados de abril y finales de mayo de ese mismo año. Sin embargo, según los datos históricos, una primera estimación sería enero del 2026, aunque siendo más riguroso se podría afirmar que no debería pasarse de diciembre del 2026 y es ya casi imposible que nos pasemos de diciembre del 2027. Dicho todo lo anterior, ¿con qué fecha me quedo yo? Pues yo me la juego con fines de agosto del 2025. ¿Por qué? Porque está justo al medio de las predicciones. Además que me siento optimista y también coincide con la fecha que di de pura corazonada en el directo de los Zodíacos, que por cierto les dejo el link en la descripción por si quieren ir a verlo. Dejen en los comentarios la fecha en la que ustedes creen que regresará el manga y si les gusta este contenido déjenme un like y por favor suscríbanse. Estamos muy cerca de los 9000 y me haría mucha ilusión llegar antes de fin de año. Sé que está difícil, pero bueno, eso por ahora. Nos vemos en el próximo video y recuerden que un cazador siempre debe cazar algo.